subo a mi barca y doy un giro a mi corazón. Subo a mi barca y voy hacia nuevos rumbos. Subo a mi barca y sé que tu viento sopla aquí. Sube a mi barca que contigo voy mejor. He decidido ir por más, he decidido no dejarte y te he pedido una vez más que de mi barca no te bajes. He decidido ir por más, he decidido no dejarte y no es fingido mi cantar, por eso sigo y subo. Ayer tuvimos un evento precioso donde se habló de en la esencia está la excelencia. Entonces, el hermano que predicaba, los que hablaban, decían que podemos tener la mejor técnica, ya sea la alabanza, el que canta, el que toca la guitarra, el que danza, el que hace lo que haga, ¿no? Pero si no está la esencia de la intimidad con el Señor, de nada nos sirve, ¿no? Entonces él hacía ese hincapié de volver al primer amor, de volver a esa esencia, de estar a solas con el Señor, a buscar esa intimidad con Él, porque allí donde vamos a encontrar la excelencia, le vamos a dar la excelencia para Dios. Me gozaba hoy cuando Carolina ministraba, porque ella dijo que Dios cumple sus promesas, y la verdad que para mí esta adoración y para todas nosotras fue muy especial. Durante los ensayos nos quebrantamos muchas veces por lo que dice la letra. Cuenta un poco de la historia de Samuel, cuando allí los hijos de Eli dicen que pecaban en la casa de Dios, pero allí había un Samuel que quería hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y para mí, en lo personal, esta adoración me tocó muy fuerte porque habla de que Él cumple lo que promete, ¿no? Y hoy ver a mi hijo danzar junto conmigo es una promesa de Dios que hace mucho tiempo en mi corazón yo lloré y clamé y lloré porque él estaba lejos de Dios, pero hoy Dios me ha dado este privilegio de que podamos juntos danzar con nosotros. Muéstrame tu gloria, tu gloria.
que tú necesitas. Divino
exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Gracias, Señor, porque tú nos regalas esta presencia, Señor. Siervo de Dios, gracias porque tú nos das para servir. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oramos. Padre, seguimos delante de tu presencia. Gracias, Señor. Porque sabemos que tu presencia ya está aquí hace rato y la estamos disfrutando. Gloria a Dios. Disfrutamos cada segundo, cada instante de esta hermosa reunión. No nos queremos perder nada, porque tu Espíritu Santo está reposando sobre este lugar, está reposando sobre cada una de las vidas que están presentes en este lugar. Y Señor, queremos poner delante de tu presencia este momento que es el mensaje de tu palabra. Cada momento de la reunión es importante. Cada momento de la reunión es valioso, es importante. Y este momento también es muy importante. Por eso, Señor, queremos dejar que tu Espíritu Santo nos pueda hablar en nuestro corazón. Llévate toda distracción, Señor, que sabemos que el enemigo muchas veces va a querer distraer, va a querer interrumpir por diferentes motivos. Sabemos que tu palabra transforma los corazones de las personas y por eso siempre hay un conflicto, siempre hay una guerra, siempre hay una batalla espiritual. Pero declaramos, Padre, en esta mañana que esta palabra, Señor, va a correr y va a ser glorificada en los corazones. Y vamos a ser fortalecidos, vamos a ser renovados a través de esta tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, nos ponemos en tus manos y reconocemos que sin ti, Señor, nada somos y nada podemos hacer. Estamos totalmente, Señor, a tu merced. Estamos totalmente, Señor, bajo tu dominio y bajo tu autoridad. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias. Y todos decimos amén, amén. Fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos, y acompáñenme al libro de Efesios, Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 30. Esto siempre es necesario recordar y aclarar, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos en el trajinar de la vida diaria como cristianos que somos, siempre como que nos desconcientizamos de esto y siempre necesitamos volver a enfocarnos en este punto tan importante, que es el saber, es el entender de que en nosotros, y un poco introdujo ahí Jorge cuando ministró la ofrenda, en nosotros mora nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros. Nosotros caminamos en esta vida sabiendo, teniendo la conciencia de que el Espíritu Santo vive en todo cristiano, en todo creyente, en toda persona que ha nacido de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo experimentamos la redención, la transformación y fuimos sellados con el Espíritu Santo, como vamos a leer ahora. Ese Espíritu que está en nosotros es la tercera persona de la Trinidad, nada más y nada menos. O sea que podemos llegar a decir, podemos llegar a concluir de que Dios mismo, a través del Espíritu Santo, a través de la persona del Espíritu Santo, está morando dentro de nosotros. Nada más y nada menos que Dios mismo, el Espíritu Santo,
la tercera persona de la Trinidad. Es una responsabilidad muy grande que tenemos, hermanos, con respecto a esto, de saber que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Porque si esta persona tan hermosa y tan maravillosa está habitando en nosotros, nosotros debemos vivir conforme y de acuerdo al agrado de esa persona hermosa que está habitando nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, que es el Espíritu Santo. Y la Biblia, como nos dice aquí en Efesios capítulo 4, versículo 30, vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, versículo 30, lo tenemos también allí, Luis, creo, en la pantalla. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, miren lo que dice la palabra, sellados para el día de la redención. ¿Qué es la redención? El día que nosotros nos vayamos con el Señor, estemos para siempre con Él. En la garantía de que nosotros somos salvos y que nos vamos con el Señor, no es porque nosotros nos portemos siempre bien, porque no siempre lo hacemos, sino porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Fuimos sellados con ese Espíritu y eso nos garantiza a nosotros la salvación, la redención. Ahora, la Biblia habla de contristar al Espíritu Santo. Y en la Nueva Traducción Viviente, que me gustaría, Luis, que me acompañara allí, lo dice de manera más actual, más clara. La palabra contristar, la palabra contristar no es una palabra que usamos diariamente, pero sí entristecer. La palabra tristeza o entristecer es una palabra que más usamos en nuestro vocabulario diario. Y por eso quería compartir este versículo para que comprendamos mejor. La Biblia está diciendo de manera bien clara y categórica que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. O sea que de acuerdo a la forma que nosotros vivimos, podemos alegrar al Espíritu Santo o podemos también entristecer al Espíritu Santo, de acuerdo a la forma que vivamos. Recuerden que Él los identificó como suyo, como propiedad. Entonces, hermano, el Espíritu Santo de Dios puede ser entristecido. Y la pregunta, una de las preguntas importantes en el día de hoy es: ¿por qué razón el Espíritu Santo se contrista? ¿Por qué razón el Espíritu Santo se entristece? ¿Qué es lo que nosotros podemos llegar a hacer? Esa forma de la cual nosotros vivimos, ¿verdad?, que lleva a que esta persona maravillosa se entristezca. No se pone a pensar y dice, qué tremendo, ¿no? Porque hay gente por allí que anda diciendo que el Espíritu Santo es simplemente una energía, una fuerza, algo que nos da poder, pero que no tiene personalidad. Pero la Biblia dice de manera bien clara que el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Entonces, por esa razón y por ese motivo nosotros lo podemos entristecer al Espíritu Santo, porque es una persona. Y una de las causas que hace que nosotros entristezcamos al Espíritu Santo es por causa del pecado. Porque a pesar de que somos cristianos y que tenemos el Espíritu Santo y que hemos nacido de nuevo, todavía estamos luchando contra el pecado. Y cada vez que nosotros cometemos algún pecado, si bien tenemos la oportunidad y la posibilidad de ir al Señor y decirle, Señor, perdóname, límpiame, lávame con tu sangre, purifícame, santifícame, todo lo que nosotros ya sabemos, cuando nos equivocamos, vamos a la presencia del Señor y nos arrepentimos, hermano, el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros cometemos un pecado. Acompáñenme a Romanos capítulo 1, porque allí la Biblia dice algo interesante referente al Espíritu Santo. Dice que es el Espíritu de santidad. Qué privilegio, hermano, que tenemos de saber que alguien santo está habitando dentro de nosotros. La gente que no conoce a Cristo cree que Dios está muy lejos y dicen, pero Dios está muy lejos allá arriba,
ni se entera, capaz que ni se entera de lo que está pasando, y porque habla de una manera obviamente ignorando las cosas del Señor. Pero hermano, está tan cerca, tan cerca, tan cerca el Señor de nosotros, que no solamente está afuera, sino que está dentro de nosotros, Dios mismo habitando en nuestro interior. ¡Qué privilegio más grande que tenemos, hermano! Y Romanos 1:4 dice la palabra del Señor, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de ¿qué? Mire cómo se describe el Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu de santidad. Esa es la característica que tiene el Espíritu que mora en nosotros, porque hay espíritus y espíritus. La Biblia marca y habla de los espíritus inmundos, que lamentablemente muchas personas están poseídas y tomadas por espíritus inmundos que le hace hacer un montón de cosas que no son agradables al Señor. Pero tú y yo, hermano, no tenemos ningún espíritu inmundo. Tenemos al espíritu más hermoso, más precioso, que es el Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Él mora en nosotros. El Espíritu de santidad mora en ti, hermano. Y si el Espíritu de santidad mora en ti, claro que Él se va a entristecer cuando hay pecado en nosotros. Porque Él no puede cohabitar con el pecado. Entonces el Espíritu Santo se entristece. Él se siente agraviado. El Espíritu Santo se siente agraviado por ese pecado que tú y yo podemos llegar a cometer. Se contrista por la presencia del mal en aquellas personas que Él ama, porque el Espíritu Santo nos ama, así como el Padre nos ama, el Hijo nos ama, el Espíritu Santo de Dios también nos ama, y dice la Biblia que Él nos anhela de una manera muy, pero muy celosa. El pecado, hermano, en cualquier forma es desagradable para el Espíritu Santo, para el Espíritu, como dice aquí, leímos en Romanos capítulo 1, el Espíritu de santidad. Él nunca nos va a desechar, porque la Biblia dice que Él nos ha sellado, y a través del Espíritu Santo nosotros somos propiedad de Él, le pertenecemos a Él, pero Él no puede aprobar ninguna actitud de pecado en nuestra vida. Él se entristece. Pero tenemos la oportunidad, hermano, que cuando nos equivocamos, el Espíritu Santo se entristece, vamos corriendo a la presencia del Señor. Allí de rodillas a decirle: Señor, me arrepiento de lo que hice, me arrepiento de la actitud que tomé, me arrepiento de lo que miré, me arrepiento, Señor. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice la Biblia, te limpia y me limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Es que Él no sería el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, como la misma Biblia también dice, si en nosotros hay mentira. Él tiene que de alguna manera señalar y condenar ese pecado y esa mentira que hay en nosotros, para que en nosotros venga esa convicción, esa convicción justamente del Espíritu Santo. Porque si no tuviéramos el Espíritu Santo, nosotros cometeríamos un pecado y no nos importaría, nos daría lo mismo. Yo cometo un pecado, no tengo el Espíritu Santo, lo sigo haciendo. A mí que me importa, a nadie le importa, a Dios no le importa. Pero ¿cómo realmente tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Ese mismo Espíritu es el que señala a ese pecado, condena ese pecado y le dice: estás mal lo que estás haciendo. No te puedes sentir bien con lo que estás haciendo, no te puedes sentir feliz con lo que estás haciendo. Porque Él es el que habita dentro de nosotros y Él nos quiere solamente para Él. Cuando miramos, hermano, algo que no tenemos que mirar, cuando codiciamos lo que no nos pertenece, pensamientos sucios que hay a veces en nuestra cabecita, cuando odiamos, cuando rechazamos a las personas y tantos otros pecados más, podría ser una lista muy grande, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo se contrista. En segundo lugar, el Espíritu Santo se entristece cuando le restamos el valor a Jesucristo
y a su obra redentora. Lo he explicado en muchas oportunidades. Existe el pecado de omisión y el pecado de comisión. Cuando cometemos un pecado, estamos cometiendo el pecado de comisión. Pero cuando no le damos el valor que Jesucristo merece, nuestro amado Salvador merece, esto en esta iglesia no sucede, pero lo digo por las dudas, cuando no le damos el valor a la obra redentora de Cristo, cuando realmente no comprendemos en su plenitud y en su totalidad cuánto nos ha amado el Señor a través de ese sacrificio, de alguna manera, al restarle valor a la obra redentora de Jesús, estamos cometiendo el pecado de omisión. Y de alguna manera también el Espíritu Santo se entristece por esa actitud que los hijos de Dios estamos tomando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, siempre nos va a llevar y siempre nos va a guiar hacia la cruz de Cristo, hacia esa obra extraordinaria, la obra más poderosa, la obra más preciosa que haya realizado persona alguna en este planeta y en este universo. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar, siempre nos va a conducir a la obra redentora del Salvador, a la obra redentora de Jesucristo, y al darle el valor que realmente esa obra tiene y posee, porque Él ha pagado un precio muy alto para que seamos de su posesión. Y el Espíritu Santo está realizando esa tarea, porque recuerde que el Espíritu Santo es el sustituto, el vicario de Cristo. Jesús dijo algo muy importante, dijo: yo no los voy a dejar huérfanos a ustedes, yo me voy a ir, me voy a ir con el Padre, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, para que usted esté con ustedes. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Obvio, el Espíritu Santo va a hablar de Cristo, va a hablar del que Él sustituyó y de toda la obra extraordinaria que Jesús realizó. ¿Cómo hoy seguimos hablando, después de más de 2000 años de Jesús haber estado por este planeta? Seguimos hablando de Él y seguimos glorificándole y seguimos exaltándole y seguimos diciendo que Él es el ser más extraordinario que haya pisado esta tierra, a través del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad. Si el Espíritu Santo no estuviera, bendito sea el nombre del Señor, estas cosas no acontecerían ni ocurrirían. El libro de Juan, capítulo 16, acompáñeme. Juan capítulo 16. Vamos a leer ese pasaje, versículos 13 y 14. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Lo tenemos también allí en la pantalla. ¿Sabe, hermano? El Espíritu Santo nos quiere poseer de manera completa. Él no quiere un 50 de nosotros, ni un 80, ni siquiera un 90, aunque es mucho. Él quiere todo, Él quiere poseernos de manera total. Él quiere tomarnos de manera total nuestra mente, el corazón, el alma, todo nuestro ser. Y si nosotros no, hermanos, lo rechazamos, si no le permitimos eso, oh, sabe, hermano, Él se entristece. El Espíritu de Dios se entristece. Juan 16, 13, 14. Lo tiene allí, lo tenemos también en la pantalla. Dice la palabra de Dios. 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, esto lo dijo Jesús antes de ascender al cielo, Él os guiará a toda la verdad. O sea que el Espíritu Santo que mora dentro tuyo, hermano, hermana, Él te está guiando a la verdad. Vos viniste acá a la iglesia porque Él te guía a la verdad. Vos lees la palabra y la entendés porque Él te guía a la verdad. Vos sabés la voluntad de Dios, lo bueno y lo malo, porque el Espíritu Santo que mora en ti te está guiando a la verdad. Porque dice, no hablará por su propia cuenta, wow, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, miren lo que dice el versículo 14, Él me, ¿qué cosa? Glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo, hermano? Glorifica a Cristo. Entonces, si el Espíritu Santo que está habitando en mí glorifica a Cristo,
y yo soy tomado, y yo soy poseído, por decirlo de alguna manera, esta palabra puede sonar negativa, pero en el buen sentido es buena, poseído por el Espíritu Santo de Dios, ¿qué voy a hacer yo? Si el Espíritu Santo, la voluntad del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, y Él habita dentro de mí y me posee, ¿qué hago yo? Yo glorifico a Cristo también, porque Él es el que me lleva a glorificar a Cristo. Dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, dice el versículo 14. Jesús, hermano, merece lo mejor de ti, no las obras. Decirle al hermano que está a tu lado, Jesús merece lo mejor de ti, no a medias, no a medias, lo mejor de nosotros. Hay creyentes, obviamente no de esta iglesia, que buscan las obras, que le sirven al Señor con las obras. Y eso no puede suceder, hermano, no tiene que acontecer, porque Cristo tiene que ser glorificado en nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tiene que ser con sinceridad, no con falsedad, no con traiciones. Porque cuando hacemos todas estas cosas negativas, no solamente el Espíritu Santo se entristece, sino que nosotros mismos también nos entristecemos. ¿Por qué? Porque, claro, hay una conexión. Yo cuando cometo un pecado, cuando no hago algo que tengo que hacer, yo me pongo triste. Y después viene mi hermano y dice, ay, pastor, me siento tan vacío, pastor, tan vacío, usted no sabe. No nos podemos sentir vacíos, hermano, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Esa persona tan extraordinaria, tan gloriosa, está habitando dentro tuyo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece cuando nos sentimos vacíos? ¿No será que el Espíritu Santo se está entristeciendo? Por algún motivo, por alguna razón. Y claro, como el Espíritu Santo se entristece y hay una conexión íntima entre nosotros y Él, yo también me entristezco. Yo también me siento mal, yo también me siento vacío. Porque el pecado es así, hermano. Lo he explicado en muchas oportunidades, como el agua tónica. Uno toma al principio dulce, pero después amargo. Ah, muy lindo, cuando uno comete el pecado para la carne es sabrosísimo, pero al ratito uno se siente la peor de las personas, los que tienen el Espíritu Santo. Nos sentimos las peor de las personas. ¿Por qué? Porque entristecimos al Espíritu Santo por haber cometido ese pecado, por haber mirado lo que no teníamos que haber mirado, por haber dicho lo que no tendríamos que haber dicho. Nos sentimos espantosamente mal. ¿Qué es lo que provoca esa reacción en nuestra vida? Es el Espíritu Santo de Dios. Por eso digo, bendito sea que eso nos acontezca, porque el día que no nos acontezca más eso, es porque realmente estamos en el horno. ¿Cuántos pueden decir gloria, gloria? Diga amén o ay, ay, ay. El Espíritu Santo también se entristece cuando no le damos valor a su iglesia. A su iglesia. Los otros días compartí, no sé en qué culto fue, porque ya ni me acuerdo, que la iglesia nació, podríamos decirlo de esta manera, la iglesia fue engendrada por el Espíritu Santo. Incluso muchos teólogos dicen en la actualidad que estamos viviendo la era de la iglesia, pero lo dicen también de esta manera, estamos viviendo la era del Espíritu Santo. Amén. El día de Pentecostés, usted siempre tenga presente en su Biblia un nuevo comienzo en Hechos capítulo 2. Búsquelo después bien en su casa y lea toda esa historia, que el día de Pentecostés, creo que la mayoría de los que somos creyentes tenemos tiempo, conocemos esa historia. El nacimiento de la iglesia. ¿Y cómo es engendrada? ¿En qué momento nace la iglesia? Cuando el Espíritu Santo de Dios desciende. Y todos los cristianos, dice la palabra de Dios allí, que comienzan a hablar en nuevas lenguas y la iglesia se empodera gracias a la presencia gloriosa y poderosa del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo ama a la iglesia, claro que la ama, por supuesto, no tenemos duda de eso, porque Él la engendró, tú y yo la tenemos que amar también a la iglesia del Señor.
La Biblia dice, hermano, que tú y yo somos atalayas del Señor. ¿Sabes lo que es una atalaya? Alguien que vigila. Esta congregación, esta iglesia, porque nosotros nos tenemos que encargar de esta iglesia, tenemos que vigilar por ella, tenemos que ser atalayas, cuidarla, protegerla. Y hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos vigilar la casa del Señor. Porque déjenme decirle que el enemigo, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Yo me atrevo a decir, hermano, que el diablo no se pierde ningún culto de los que tenemos miércoles y domingo acá. Se queda afuera, obviamente, no lo dejamos entrar acá a la casa del Señor. Pero no se pierde ni un culto, se les puedo asegurar que no se pierde ni una reunión. Porque Satanás, cuando habla Satanás, no estoy hablando del mismo en persona, sino manda a sus emisarios, sabemos, ¿no? Demonios, espíritus inmundos, que andan en la vuelta allí trabajando, siempre, continuamente están trabajando. ¿Para qué? Para que la iglesia no avance, para que la iglesia no crezca, para que la iglesia no vaya hacia adelante, para que la iglesia no tenga el poder que realmente tiene que tener. Y ellos están trabajando alrededor, allí, los espíritus inmundos, en contra de la iglesia. Y cuando los cristianos, los hijos de Dios, bajamos la guardia, no cumplimos la misión de ser atalayas, de ser guardadores, de ser cuidadores, protegedores de la iglesia, el enemigo se infiltra y hace daño, y lo ha hecho en muchos lugares, y lo puede hacer aquí también, si nosotros como hijos del Señor no estamos velando de manera continua y de manera permanente. ¿Y cómo vigilo la casa del Señor? Orando por ella. Decirle a que está a tu lado, orá por la casa del Señor, orá por la iglesia, orá por los pastores, orá por las reuniones. Usted ora, una pregunta, usted antes de venir al culto, ora por el culto, ora por la reunión, para que sea una reunión poderosa. Congregándose, viniendo a la casa de Dios, usted es importante cuando viene a la casa del Señor. Usted está acá y ya, el otro día hablé sobre ese tema, de la sinergia, de todos juntos, orar al Señor y clamar. Venga con presencia física, el Espíritu no traiga el Espíritu, véngase usted. Ya le he dicho en varias oportunidades. ¿No? Que hay gente que tiene ese dicho. No fui a la iglesia, pero mi espíritu está con ustedes. Prefiero que venga usted y no su espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Predicando su palabra, hablando del amor del Señor, evangelizando. Cuando a la iglesia le faltan cosas, hermano, cuando no hay amor, cuando no hay buenos ejemplos de nosotros como hijos de Dios, porque la iglesia somos las personas, el Espíritu Santo sufre, el Espíritu Santo se entristece. Y cuando el Espíritu Santo se entristece, como leímos en Efesios 4:30, tú también te entristeces, porque hay una conexión perfecta. El Espíritu Santo se entristece, amados, cuando hay mundanalidad. Dígame, no hay en esta mañana. Creyentes sin celo de Dios, creyentes sin buen testimonio, creyentes tibios. Yo se lo cuento acá con tranquilidad y con libertad porque yo sé que acá no hay ninguno. Pero es la verdad. A veces hay creyentes, hermano, que dejan mucho que desear. Y nosotros como iglesia, ministerio, Restaurando Vida, Asamblea de Dios, tenemos que enseñar esto. Y saben que mucha gente que es incrédula, ellos ejemplifican a veces personas que son cristianas, que van a la iglesia de años, y ellos toman como excusa a esas personas para autojustificarse. No sé si a usted le ha pasado en alguna oportunidad que alguien habla de fulano, mengano, el otro, y se justifica de la actitud de esa persona. La ejemplifica como diciendo, si ese va a la iglesia y hace lo que hace, no, pues yo puedo hacerlo también. Dicen algunos incrédulos, aunque nosotros sabemos de que no hay justificación porque la salvación es personal y yo tengo que mirar a Cristo y solamente a Cristo, nada más. En algunos casos tienen razón, en otros casos no tienen razón, pero lamentablemente en algunos casos sí tienen
razón. Entonces, ¿qué sucede cuando eso acontece? Cuando no damos un buen ejemplo, cuando hay mundanalidad en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa? El Espíritu Santo se entristece. Una de las misiones del Espíritu Santo, amados hermanos, es convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan. Jesús le dijo de manera bien clara, él dijo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá a la humanidad, al mundo, a las personas de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la actualidad, hermano? A las personas que no conocen a Cristo, les habla su conciencia y les dice, vengan a Jesús, entreguen sus corazones. ¿Por qué las personas vienen a la iglesia? Nosotros las invitamos, claro, le hablamos del Señor, pero la convicción total, plena, la más importante de todas, es la del Espíritu Santo, y por eso vienen a la casa del Señor. Porque el Espíritu Santo les convence. Nosotros somos los agentes humanos, pero el agente espiritual, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Ahora, hermano, a veces nosotros los cristianos hacemos como al revés del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence a las personas de pecado, y hay creyentes a veces que convencen a las personas de que se puede pecar, de que se puede vivir una vida. Hay compatibilidad en vivir una vida mundana y una vida cristiana. Elías en una oportunidad dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Créanme que esta palabra, hermano, no está muy linda que digamos, no está muy aplaudidora que digamos, pero qué importante que es que nosotros, porque cuando Dios nos exhorta siempre con amor y para bien, para que nos convirtamos en verdaderos diamantes. Hoy somos diamantes en bruto, ¿no? Me acuerdo que el pastor Daniel siempre me decía, Freddy es un diamante en bruto, más bruto que diamante, me decía, ¿no? Pero ya se va a convertir en un buen diamante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero tenemos que aprender, tenemos que recibir la palabra de Dios, tenemos que tener un corazón humilde para recibir la palabra de Dios y caminar como Cristo quiere que caminemos. Porque hay alguien dentro tuyo, amado, amada, que es muy especial. Es el Espíritu de santidad, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo morando dentro tuyo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Dice 2 Corintios capítulo 2. Perdón, capítulo 11. 2 Corintios 11, 2. Tenemos un ejemplo maravilloso del apóstol Pablo. Así tenemos que ser como Pablo. 2 Corintios 1, mire lo que dice. Dice, porque Pablo decía, no, un hombre lleno de... Claro, Pablo tenía el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo estaba sobre él. Y él, hermano, tenía un celo santo. Y él decía, porque os celo con celo de Dios. Porque hay un celo que es negativo, otro celo que es bueno. El celo negativo, el celo diabólico, ese celo destruye, pero el celo de Dios construye. Y él dice, porque os celo con el celo de Dios, ahí como que lo aclara, ¿no? O sea, estoy celoso de ustedes, decía Pablo, pero no con los celos del mundo, sino con los celos que Dios me da. Pues os he desposado con un solo esposo, aleluya, para presentaros como una, ¿qué? Virgen pura a Cristo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y esta palabra que yo le comparto en esta mañana, hermano, no me quiero comparar con el apóstol Pablo porque estoy lejísimo, pero es una palabra que limpia, es una palabra que purifica, es una palabra que te va a llevar a ti, hermano, y a mí a vivir más en santidad, no conformarnos, a vivir como el Señor realmente le agrada. En santidad tenés el Espíritu Santo de Dios dentro de tu vida, no lo entristezcas, dice el Señor en esta mañana. Se entristece con lo que hablamos también. A veces no tomamos los cristianos conciencia de lo importante que es cuando hablamos. La gente del mundo nos está observando todo el tiempo.
qué decimos, cómo actuamos, pero qué hablamos especialmente, de la forma que nos expresamos, con el tono que nos expresamos, con las intenciones. Ellos nos están observando todo el tiempo. La palabra de Dios dice, hermano, que nosotros, de nuestra boca tiene que salir agua dulce. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira que está a tu lado, de tu boca tiene que salir agua dulce, no amarga. Santiago habló de eso, ¿verdad? Que no puede salir de nuestra boca agua dulce y amarga. No puede salir una palabra de amor y al ratito un insulto. Eso no debe pasar, hermano. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Y claro, el Espíritu Santo no le gusta, porque el lenguaje del Espíritu Santo es un lenguaje de poder, de amor, de gloria, de gracia. Entonces cuando sale una palabrota de mi boca, yo no entristezco al Espíritu Santo. Cuando digo una obscenidad, el Espíritu Santo se pone como loco ahí en ese momento. Y yo me entristezco también si lo tengo. Digo, ¿cómo pude haber dicho esto? ¿Cómo pude haber hablado de esto? ¿Cómo pude haber actuado de esta manera? Yo me siento triste porque el Espíritu Santo se entristece. Efesios 4:29, y con esto voy más o menos redondeando por ahí, porque después tenemos cena del Señor. Efesios 4:29, ¿lo tiene? Efesios 4:29. Lo tenemos también allá en la pantalla. Dice, ninguna palabra, ninguna, mire que no dice alguna, pero una, pastor, alguna nada. Déjame pegar una relajada y después de ahí ya no le digo más nada. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ninguna. ¿Y sabes lo que es ninguna? Cero. Cero. ¿Ninguna palabra qué? ¿Y qué es corrompida? Mire, lo está diciendo la Biblia. Lo está diciendo la Biblia. Ninguna palabra corrompida que salga de vuestra boca. Hermano, hermana, cuando de tu boca salen palabras corrompidas, déjeme decirle, el Espíritu Santo que está dentro tuyo se entristece. Y después viene y dice, pastor, estoy tan mal, pastor. No siento la presencia de Dios en mi vida, pastor. ¿Por qué será? A veces sucede por estos casos, a veces hay otros casos, ¿no? Pero estamos hablando de este en particular. ¿No será que a veces entristecemos al Espíritu Santo? ¿No será que el Espíritu Santo se entristece y yo me entristezco también porque hay conexión, porque yo estoy ligado, estoy estrechamente ligado a Él? ¿Cuántas veces me pasó a mi hermano que cometí pecado y yo dije, Señor, y me sentía espantosamente mal, horrible, y yo digo, Señor, qué cosa espantosa. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Dialogando bien y con respeto nos entendemos, ¿no? ¿Sí o no? Dile que está a tu lado, dialogando bien y con respeto. Entonces cuando de tu boca salen palabras buenas que edifican, de tu boca tienen que salir palabras que edifican para la necesaria edificación. ¿A fin de qué? A fin de darle gracia a los oyentes. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? No contristezca al Espíritu, no entristezca al Espíritu Santo. Ella a tu hermano que te no entristezca al Espíritu Santo. La amargura, el orgullo, la falta de oración, la falta de perdón, abandonar la palabra de Dios, el dejar de leer la Biblia, hermano, eso entristece al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para que vos crezcas, para hablar a tu corazón.
La palabra de Dios, este es el instrumento que el Espíritu Santo usa para vos ir creciendo como hijo, como hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y como dije hace no mucho tiempo una frase, el pecado, la Biblia te aleja del pecado. Porque cuando uno lee la palabra de Dios y lee y entiende y comprende y ve que Dios le habla, porque a través de la palabra Dios habla a tu corazón, a tu espíritu, y vas y vos te gozás y te alegrás, y Señor, gracias por esta palabra, la recibo, y empezás a comer, a alimentarte, a comer el perro blanco, ¿no? Le damos de comer al perro blanco. Wow, la Biblia me aleja del pecado. Pero puede suceder lo contrario, el pecado me aleja de la Biblia. Cuando empezamos a dejar de leer la palabra de Dios y cedo al pecado, miro la Biblia así de lejito y la dejo, no la voy a abrir. ¿Por qué no la abro? Porque yo sé lo que ella me va a decir. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios ahí? Y entonces se produce como consecuencia, amados, un vacío muy grande en el corazón. Vivimos una vida sin fruto y terminamos, hermano, apartándonos del Señor. Como último dato voy a contar algo que sucedió hace poquitito. No sé si será verdad o no, pero puede ser que sea verdad. Que salió en las redes sociales que una pastora se quitó la vida. Yo miraba eso y decía, Señor. Se lo digo con total franqueza y sinceridad, hermano, no lo puedo entender a eso. No lo puedo comprender en su totalidad. Sea un siervo o sea una sierva de Dios que se quite la vida teniendo a esta maravillosa y extraordinaria persona dentro de nosotros morando y viviendo, que deberíamos ser las personas más felices de este mundo, más gloriosas de este mundo, las personas más poderosas de este mundo, más victoriosas de este mundo, porque habita Dios mismo dentro de nosotros. Me cuesta entender eso, hermano, sinceramente se lo digo, me cuesta entender, pero a veces uno se hace la pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No se habrá entristecido el Espíritu Santo? De tal forma que esa persona entró en una profunda depresión y tomó la decisión que tristemente tomó. Por eso, hermanos, tenemos que tomarnos bien en serio todo esto del cristianismo, del evangelio, de ser hijos de Dios. Inclina tu rostro allí donde estás. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana, que nos dé la capacidad de comprender, de entender que aquí hay alguien maravilloso que habita dentro de nosotros. Hay alguien maravilloso que habita dentro de nosotros. Es el Espíritu de santidad. El Espíritu Santo mora en ti, hermano. Poné la mano sobre el hombro de la persona que está al lado tuyo y decirle: el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Vive en ti. Vive en ti. Oh gloria, oh gloria. Y dice otro pasaje, dice la palabra de Dios: no apaguéis al Espíritu. ¿Sabe, hermano, que podemos apagar al Espíritu Santo? No porque el Espíritu Santo se apague en sí, sino porque nosotros con nuestras actitudes podemos hacer que realmente el Espíritu Santo se apague. Por eso, Padre, en esta hora encendamos la llama. Vamos a encender la llama. Póngase en pie, vamos a encender la llama. Oh, gloria al nombre del Señor. Vamos a encender la llama en nuestro corazón, Padre. No permitas que nos suceda por causa del pecado, por causa de la inmundicia. Que el Espíritu Santo se contriste en nuestras vidas, se entristezca. Oh, aleluya. Por eso David, el salmista, en una oportunidad, el salmista dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Oh, él no estaba tan preocupado porque el Señor le quitara las riquezas. Él no estaba tan preocupado porque el Señor le quitara aún los afectos humanos. David estaba
de tu presencia. Yo quiero servirte en el fuego de tu presencia. Levanta las manos, porque hoy nos encendemos en el poder de Dios. Iglesia, esta iglesia se enciende en el fuego de Dios. La lámpara, aleluya, se prende en tu vida. La lámpara se enciende. Oh, hermano, hermana, hay una luz dentro tuyo. Hay una luz, dice el Señor. Alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. En esta noche tú y yo vamos a glorificar al Rey de Gloria. La paloma de la presencia de Cristo está aquí. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Gloria! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo de Dios! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Enciéndete! Hermano, enciéndete en el fuego de Dios. Enciéndete en el fuego del Espíritu Santo. Enciéndete. Algo sobrenatural te está haciendo. Sana, Señor, toda enfermedad. Sana toda enfermedad. Si hay alguien aquí en esta mañana que está enfermo, pon la mano sobre la dolencia y vamos a declarar la sanidad de Dios sobre tu vida. Sana, Padre, sana, Padre, sana, Padre, ahora. Liberta, dice tu palabra, por la llaga de Jesucristo. Fuimos sanados. Oh, gloria a Dios. Señor, como dice la canción, que el cielo se parta de amor. Oh, gloria, y que tu gloria, que tu fuego descienda sobre nuestras vidas, Padre. Queremos tener la llama encendida en nuestro corazón. Oh, gloria. Oh, gloria a ti, Señor. Oh, Jesucristo de Nazaret. Obra redentora. Quiero valorar tu obra redentora. Quiero dar valor a tu obra redentora, Señor. Diste la vida por mí a la cruz. Diste tu vida por mí a la cruz. Derramaste tu sangre. Derramaste tu sangre. Vamos, iglesia, adora al Señor. Él está aquí. Hay libertad para adorarle. Hay libertad para exaltarle. Hay libertad para decir, oh Señor, el fuego de Dios está sobre mí. La llama está sobre mí. Encendida. Encendida. Espíritu Santo, no te voy a entristecer. Toma tu lugar. Toma el lugar que te mereces, Espíritu. Oh, enajéname de ti. Lléname de ti. Lléname de ti. Más. Todo vacío de ahí. El corazón, Padre, ahora se llena con el poder y el fuego de tu Espíritu. Ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo. Sopla vida, sopla vida, sopla vida, sopla vida, Espíritu Santo. Sopla vida sobre los presentes. Más de ti, más fuego, más poder, más unción, más fortaleza. Tenerte en esta mañana. Él va a estar ministrando la cena del Señor. Micrófono. Ahí. Hola. Había un cantante argentino que decía que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Entonces, yo pensé, si no me dan el micrófono voy a tener que gritar. Gracias, Señor, gracias, Freddy.
no ni por cederme este espacio. Es un privilegio para mí estar aquí. Y en un momento tan especial como representa el compartir el pan y la copa. Y nosotros deberíamos recordar cómo comenzamos. Marcela dijo que íbamos a conmemorar la cena del Señor. Noni dijo que teníamos que despertar. Paula dijo que tendríamos que buscar la esencia. Y todo eso habla de llegar a comprender qué es lo que estamos compartiendo. Y la cena del Señor tiene un significado tan grande que creo que es la voluntad del Señor que lo comprendamos profundamente. Y por esto estoy rescatando la palabra de Paula en cuanto a lo que decía de la esencia. Pedro le decía a los de su tiempo que Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Y eso es lo que está en cada uno de nosotros, la misma esencia de Dios. Estuvimos escuchando San Juan 16, y San Juan 16 forma parte de los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, que fueron las palabras con que Jesús quiso despedirse de sus discípulos la noche anterior a que iba a ser entregado. ¿Y sabe qué dice allí? San Juan 13 dice: como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y la manera como Jesús quiso mostrar su amor para con los discípulos fue llevarlos a conmemorar lo que era desde siempre la Pascua. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, como Jesús, en San Juan 13:1, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y después dice que Jesús obró de esa manera porque sabía que había venido de Dios y hacia Dios iba. Ahora, lo que el Señor nos quiere fortalecer en este tiempo respecto de lo que es la cena del Señor es destacar que ante un momento tan precioso como era entregar su propia vida, lo conectó con lo que era la conmemoración de la Pascua. Y cuando ustedes leen Éxodo capítulo 12, allí el Señor le da las instrucciones sobre la Pascua y le dice, cuando su familia, las personas le pregunten, ¿qué es esto que ustedes están recordando? Ustedes le van a decir a sus hijos, mire, esto tiene que ver con la sangre que estaba cubriendo las casas y las personas para que el mal pasara sobre ustedes sin tocarlo. Gloria a Dios, sí, Señor. Y resulta que allí Jesús, teniendo por delante su propio derramamiento de sangre, nos lleva a que recuerden aquello que había sido la Pascua y que Dios les había dicho, ustedes van a mantener este rito por todas las generaciones. Amén. Lo van a hacer siempre. Gloria a Dios. Ahora, y Jesús les trae a la realidad de la Pascua, pero ya con el hecho de que la sangre no iba a ser la que había estado allá en los tiempos de Faraón, sino que iba a ser su propia sangre. Y entonces la palabra de Dios nos dice en Lucas
Lucas capítulo 22. Dice que cuando llegó la hora, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y quiero que tomen nota de esto, el privilegio que significa para cada uno de nosotros. El privilegio que significa para cada uno de nosotros el compartir la cena del Señor. Dice allí: y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es como, yo me imagino esto como Jesús mirándonos a todos nosotros y repitiendo esta misma cosa. Cuánto he deseado compartir con ustedes este momento. Porque yo no lo voy a vivir hasta que se cumplan todas las cosas en el reino de Dios. Jesús anhelando tomar este tiempo con nosotros. Y no es algo así, simplemente un rito, tiene una profundidad que comienza con que, como Él había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y que sabía que había venido de Dios y que a Dios iba. ¿Alguna vez se miró a sí mismo con esto de reconocer que ha venido de Dios y que a Dios va? Como para desprender para sí mismo todo ese amor de Dios y para que usted mismo sea un canal de Dios. Hace un tiempo decía en la iglesia de Berlín que el Señor no necesita que plantemos más iglesias. El Señor necesita que nosotros seamos verdaderamente fieles. Y dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad y repartidlo entre vosotros. Y otra vez, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y otra vez, ahí el Señor, a la expectativa de volver a beber del fruto de la vid, porque todo se ha cumplido. Y nosotros estamos en esto, estamos vez tras vez conmemorando la Pascua, conmemorando el derramamiento original de sangre que después fue hecho por la misma persona de Cristo. Porque como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y dice la palabra de Dios: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Cómo es que nosotros compartimos el pan? Haced esto en memoria de mí. Dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y habla de un pacto. A través de la historia, Dios hizo varios pactos. El primero fue que allí iba a aparecer el arco iris, para que ustedes recuerden que nunca más
va a suceder lo que sucedió con el diluvio. Ahora, la otra parte de la profundidad de lo que estamos compartiendo y viviendo tiene que ver con el pacto en mi sangre. Y Noni decía que tenemos que despertar. Las palabras de hoy fueron conmemorar la esencia, despertar, y recién el fuego del Espíritu Santo. Y si ustedes buscan en Jeremías 31, yo lamenté que no haberlo preparado para que lo pudiéramos tener allí. Dice Jeremías 31, 33. No sé si alguna vez vamos a comprender lo trascendente de nuestra propia vida. Nosotros estamos juntamente con Cristo, somos contemporáneos de todos los personajes de la Biblia. Somos contemporáneos de todos los personajes de la Biblia, porque se nos ha dado vida eterna. Se nos ha puesto en la misma condición de temporalidad de Dios. A nosotros se nos da de su misma esencia. Y entonces, el pacto que está hablando Jesús es lo que dice aquí en Jeremías 31. Dice, aquí vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y aquí, lo que sucedió con nosotros. Daré mi ley en su mente. Daré mi ley en su mente. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Nosotros somos seres humanos de carne y uno de los mayores problemas que tenemos es el sentido de culpa. Y dice en Apocalipsis que una de las obras de Satanás es recordarnos nuestro pecado y acusarnos, dice, porque de día y de noche, dice, Satanás se ocupa de acusar a quienes, a los hermanos. Y dice Dios que Él nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Por eso, es un momento como este, donde compartimos el pan y la copa. Primero, el pan es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Y la copa es la sangre de mi propio pacto para con cada uno de ustedes. Ahora, ¿cuántas veces podemos repetir este momento? De compartir el pan y la copa. ¿Y cuántas veces podemos recordar que Jesús
Decía, ¿sabe cuántas veces he deseado tomar esta cena antes de que el reino venga? Y que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que todo eso se cumpla. Y nosotros tenemos el privilegio de estarlo compartiendo. Gloria a Dios. Y es como si Jesús estuviera de espectador acá, en medio nuestro. Entonces llegamos a nuestros tiempos y dice Pablo que él recibió del Señor en Corintios, 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. ¿Y cómo se aplica esto? Despertar, decía la pastora Noni. Tengo que despertar a la realidad. Que eso lo estoy haciendo en memoria de Cristo. Que eso significa mi propia salvación. No significa un acto de la iglesia, significa lo que tiene que ver con mi propia vida. Dice: así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora vamos a pedir a la pastora Noni y a Marce Pis. Marce Pesi. Vamos a orar por el pan y por la copa y aquellas personas que están encargadas vamos a pedir que les acompañen. Oramos entonces, pastora, por el pan. Ponemos en pie para agradecer este momento tan precioso. Creo que todo lo que se ha hablado quedó muy bien claro en nuestros corazones. Con qué reverencia debemos presentarnos delante del Señor. Pedimos, Señor, que tú limpies nuestras vidas con esa sangre que vertiste en la cruz. Que sea tu bendición, Padre, sobre este pan. Que representa tu cuerpo, Señor. Ese cuerpo que fue golpeado, que fue herido por nuestras rebeliones, Señor. Azotado por nuestros pecados. Que por tus llagas nosotros fuimos curados, Señor. Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, para rescatarnos de la condenación eterna. Y fue fiel hasta la muerte, hasta la muerte de cruz. Por eso estamos agradecidos, Señor. En tu nombre, Señor, le decimos este pan, que va a ser compartido con todos los hermanos, en memoria de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por la obediencia, Padre. Gracias por tu entrega, Señor, a favor de nuestras vidas. Y gracias porque por tu sangre, dice tu palabra, que ahora nosotros que estábamos lejos
que estábamos perdidos, que estábamos en muerte, ahora somos hechos cercanos. Gracias, Señor. Gracias porque somos cercanos, porque somos parte de tu reino. Gracias por tu sangre que nos salva, que nos limpia, que nos liberta. Gracias porque tu sangre nos da vida. Gracias, Jesús, te amamos, te bendecimos, Señor. Purificanos, Padre. Gracias, Padre, porque somos pueblo tuyo. Gracias, Jesús, porque en tu nombre, Señor, y en memoria de ti participamos. En el nombre de Jesús, bendecí la copa, Señor. En el nombre de Jesús, lo hacemos, Señor, entregando nuestras vidas a ti, así como vos la entregaste con nosotros, por tu Calvario. Gracias, Señor, en tu nombre de Jesús. Amén. Antes de compartir el pan y luego la copa, les voy a leer dos preguntas, una para cada momento, y vamos a compartir la respuesta. ¿Les parece? Si la palabra de Dios nos pregunta algo, le contestamos a la palabra de Dios. Y las preguntas las hace Pablo allí en Corintios capítulo 10. La pregunta que hace Pablo en Corintios 10 dice: el pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Y la propuesta que vamos a tomar para compartir el pan es que repitamos juntos: el pan que partimos es mi comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Estamos listos para compartir el pan? Entonces, el pan que partimos es mi comunión con el cuerpo de Cristo. Compartimos el pan. Y la misma pregunta hace con respecto de la copa. Dice la copia: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y la copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. La copa de bendición que bendecimos es la comunión con la sangre de Cristo. Y vamos a decir juntos: la copa de bendición que bendecimos es mi comunión con la sangre de Cristo. Compartimos. ¿Oramos? Señor, te damos gracias en esta hora.
Te damos gracias porque tú preparaste este momento como una demostración del amor que tú tuviste para cada uno de nosotros hasta el fin. Y te damos gracias porque tú lo hiciste porque sabías que había venido del Padre y que al Padre iba. Señor, te rogamos por esa convicción profunda en cada uno de nuestros corazones. Ahora que hemos compartido este pan, compartido esta copa, y que hemos dicho, Señor, que el pan que partimos es mi comunión con el cuerpo de Cristo. Y la copa que compartimos es mi comunión con la sangre de Cristo. Glorificamos tu nombre, Señor, en esta hora. Te bendecimos, Señor, y decimos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Sube conmigo a la